Un grupo de amigos fanáticos del fútbol decidieron el 20 de marzo de 1935 fundar el Club Defensa y Justicia. Cuenta la historia que ese grupo se reunía en la calle Mitre a conversar de fútbol y a pasar el rato. Al lado había un baldío bastante descuidado con un auto abandonado, entonces surgió la idea de usarlo para jugar fútbol y hacer los clásicos picados de los sábados. Rápidamente el club fue ganando adeptos, transformándose en una de las principales instituciones de Florencio Varela en las décadas de 1940 y 1950. Sus actividades sociales, como los bailes, movilizaban a toda la comunidad. Además, en el ámbito deportivo eran muy fuertes los equipos que presentaba en básquetbol y en fútbol, los cuales participaban en ligas zonales. Con el correr de los años, el club fue entrando en una meseta, perdiendo su impronta. Necesitaba un nuevo cambio de aire, y por suerte, llegó. A principios de 1977, se comenzó con la idea de formar un club para la práctica del fútbol, con vistas a la afiliación en AFA. El grupo de personas que llevaban adelante esta idea se reunió con quien era el presidente de la institución en ese entonces, Norberto Tomagello, y le propusieron afiliar al club en AFA, e intervenir en el campeonato de primera de la idea. Comenzó a tomar forma y el 8 de mayo de 1977 se realizó un festival en el Salón La Tranquera para recaudar fondos y dar comienzo a la concreción de ese proyecto bajo el emblema azul y blanco del club. El entonces intendente prefecto Hamilton ofreció el terreno para construir el estadio. Se comenzó a seleccionar jugadores mientras se ingresaba la solicitud en AFA. Tras horas sin descanso, luchas, gestiones, desazones y temores, la gran alegría de aquel 20 de diciembre de 1977, por unanimidad el Comité Ejecutivo de la máxima autoridad del fútbol argentino, otorgó la afiliación al Club Social y Deportivo Defensa y Justicia. Aquí comenzaría un trabajo contrarreloj para llegar al comienzo del campeonato con todo en regla, los trabajos de agrimensores, maestros mayor de obra, arquitectos, ingenieros agrónomos entre otros, estudios de factibilidad de las obras, el estudio del terreno, su nivelación y tratamiento. En un tiempo récord, y en pleno verano, se completaron las obras que exigía AFA para la habilitación del estadio. El debut en AFA finalmente, el 4 de marzo de 1978, Defensa y Justicia debuta en el torneo de Primera D, derrotando 2-1 a Cañuelas con goles de Héctor Cardozo y de Jorge Giache. Defensa era dirigido tácticamente por Jorge García, y el equipo estaba formado por Ramón Correa, Benito López, Roberto Lucarini, Raúl Bustos y Alberto Cortés, Horacio Rosselli, Jorge Giache y César Echeverri, Luis Briega, Héctor Cardozo y Óscar Bruno. Luego ingresaron José Alonso, Eduardo de Vincenzi y Vicente Prieto. La aparición del fútbol fue para la institución una bocanada de aire fresco. Rápidamente captó la atención de todos los varelenses, quienes concurrían en masa a ver los encuentros de Defensa y Justicia. El apoyo popular hizo que el club rápidamente fuera escalando categorías, ascendiendo a Primera C, 1982, y a Primera B, 1985. Finalmente, el 14 de mayo de 2014, Defensa y Justicia asciende a la Primera A, la máxima categoría del fútbol argentino. Ascenso a Primera B. La primera época dorada del club llegó cuando jugó en la Primera D hasta 1982, y a partir de noviembre de 1985, el Halcón ascendió a la C, con claras chances de llegar a la A casi con el mismo plantel. Entre noviembre de 1985 y junio de 1986, ascendió 2 categorías en tiempo récord y por primera vez disputó el octogonal para acceder a la máxima categoría. El día de la vuelta olímpica por llegar a la C fue el 23 de noviembre de 1985 luego de derrotar a Barracas Central, como visitante, por 7-0, Moles 3, Milozzi 3 y Pérez, hasta el 2-2, frente a Banfield, en la cancha de Independiente, por el octogonal para subir a primera. Pasaron menos de 7 meses. Eran días en los que Horacio Milozzi jugaba de zaguero central, Fernando Donaires, exfigura del Deportivo Español de 1984, hacía goles de tiro libre desde más de 50 metros, Juan Carlos Moles se transformaba en el máximo goleador histórico, y en los que Óscar Barthelemy le rendía homenaje a una función en retirada, la de Luin. Con ellos como figuras del recorrido, Defensa fue una sucesión de asombros. El 1 de junio de 1986 Defensa logra el ascenso al recientemente creado Nacional B, luego de igualar 1-1 contra Atlanta en Villa Crespo. El gol de Defensa lo convirtió Fernando Donaires de tiro libre. Es el segundo ascenso en 6 meses logrado por el club. Con 6 victorias, 9 empates y 3 derrotas, terminó tercero en la zona A de la apertura de ese año.
Le alcanzó para llegar delante de grandes de la categoría y con antecedentes importantes en la A como Lanús, Atlanta, Colón y Quilmes. En la semana siguiente a ese empate, el equipo de nombre curioso y pasado breve estaba en escenarios de primera imaginándose en primera. Sin embargo, tras el resultado ante Banfield, candidato a regresar a primera, lo dejó en el camino con un resultado global de 4-2, 2-0 y 2-2, en los cuartos de final. En esos tiempos Defensa y Justicia se había convertido en un fenómeno también de convocatoria. Con los micros amarillos y verdes de la línea 148 llenaba tribunas. Las crónicas de esos días cuentan que el Halcón llevaba casi más de 50 micros por partido para acompañar al equipo. En el 1997 fue el primer equipo en dar la vuelta olímpica en el nuevo Estadio Centenario de Quilmes. Temporada 1998-1999. Con Julio Ricardo Villa como DT tras un campeonato regular no muy bueno, el Halcón en los partidos mano a mano logra pasar de rondas eliminando a Arsenal, uno de los candidatos, en la lucha por ascender a primera y llegando a disputar con Chacarita las semifinales del torneo. Empató el primer partido jugado en Banfield y perdió en San Martín redondeando una gran campaña. Temporada 1999-2000. Con el debut de Jorge Burruchaga como técnico, otro campeón del mundo, fue conformando un equipo vistoso que jugaba muy bien aunque finalmente no pudo clasificarse al reducido por los ascensos. Sin dudas el mejor partido fue el 3-2 a Quilmes en la cancha de Racing, partido que bajó al cervecero de la punta faltando muy poco para terminar el torneo. Temporada 2005-2006. El 13 de mayo, el rival San Martín, SJ, ganaba 1-0 y conservaba las chances de ser campeón, pero en tiempo de descuento tras un tiro de esquina, Hernando peina la pelota y Jesús Nievas en la línea pone el empate agónico que salva del desempate y condena a El Porvenir a jugar en la B Metropolitana. El 3 de junio de 2006 se juega el partido más dramático en la historia de Defensa y Justicia, después de haber empatado 1-1 en la ida con Morón, perdía 3-1 en el estadio Tomaguello repleto. En tiempo de descuento anota Ramírez el 2-3 y apenas un par de minutos después en una patriada de Ezequiel Miralles con un gol de tiro libre llegaba el 3-3 para mantener la categoría. Desde ese día, se celebra el Día del Hincha de Defensa y Justicia. Temporada 2006-2007. Luego de un pobre apertura, asume Ricardo Recha que recién en el 2007 logra un juego colectivo de alto nivel futbolístico. Son recordados los partidos en La Plata cuando da vuelta el resultado frente a Chacarita que llegaba puntero, con 2 jugadores menos en la cancha lesionados, conquistando así la punta del torneo, el último campeón y serio candidato nuevamente. Con 3 triunfos seguidos, Defensa llega con chances de ser campeón a la última fecha. Venció categóricamente a Unión y escuchó el final de Olimpo, que le ganó a Rafaela y se coronó bicampeón por diferencia de gol. A tan solo un año del partido con Morón, consiguió la mejor campaña de la historia de Defensa y Justicia. Temporada 2007-2008. Campeonato irregular con Recha, asume Kuzenka como DT, con él Defensa recupera la efectividad como local y además lo más destacado fue la primera victoria ante Quilmes en el centenario con el recordado gol de Mariano Sabadía. Temporada 2009-2010. Defensa rompe el mercado con las contrataciones de, entre otros, Lucas Valdemarín, Juan Martín, Patricio Pérez y Pablo Frontini. Pero el DT, Jorge Almirón, no dio buenos resultados con el equipo y terminó siendo reemplazado por Carlos Ramazziotti. Para el 15 de mayo de 2010 Defensa llegaba acosado por el promedio del descenso hasta la última fecha, en la cual todavía tenía posibilidades de jugar la promoción por el descenso. Dependía de que el Deportivo Merlo no ganara, si el equipo de Parque San Martín triunfaba, lo mandaba a la promoción al Halcón, o a un desempate con Independiente de Rivadavia si Defensa ganaba y la Lepra perdía. También podía ocurrir que Merlo empatara, en ese caso podría llegar a haber desempate con el Defe si este perdía. Es decir, necesitaba que Merlo empatara o perdiera y sacar al menos una unidad. Defensa enfrentaba a Unión de Santa Fe en Florencio Varela y el Deportivo a Gimnasia de Jujuy en Parque San Martín. El partido había comenzado complicado, pero la noticia del gol de Gimnasia de Jujuy provocaba la primera explosión de la gente. Merlo no podría revertir el resultado y Defensa redondeó una victoria 2-0 ante Unión y pudo salir de la promoción. Temporada 2010-2011. Defensa no realizó grandes incorporaciones como en el campeonato anterior. Y lo sufrió, porque para lograr su primera victoria tuvo que esperar hasta la quinta fecha, 3-1 frente a Chacarita.
Sin embargo, en la sexta fecha caería nuevamente, lo que desencadenó la renuncia de Carlos Ramazziotti, que se fue sin el consenso del hincha ante esa decisión. Llegaría, luego de un interinato de una fecha de Juan Acuña, el ex Boca Juniors Jorge Bermúdez. Sin embargo, este fracasaría rotundamente ya que en 8 fechas no lograría ningún triunfo, yéndose al séptimo partido al frente del equipo, tras empatar 1-1 contra Patronato en Florencio Varela, y perdiendo el cargo el 18 de noviembre de 2011, cuando perdería 2-0 frente a Almirante Brown en Isidro Casanova. Luego tomó el cargo el ex Quilmes José María Pancho Martínez, que lo hizo volver a la victoria, pero luego de un proceso irregular fue despedido el 5 de marzo de 2011 cuando el equipo fue derrotado 2-0 ante Deportivo Merlo en Florencio Varela. Y finalmente quien llevaría las riendas hasta el final sería Ricardo Rodríguez, que redondearía una campaña de 43 unidades. Debido a las malas decisiones tomadas durante el torneo, el 19 de junio del 2011 el club llegó de nuevo a zona de promoción por el descenso a la última fecha debido a las malas decisiones tomadas durante el torneo. Necesitaba de una derrota de San Martín de Tucumán y una victoria para salir de zona de promoción. Mientras que el Deportivo Merlo también necesitaría una derrota y ganar pero para ir a un desempate. Hasta había posibilidad de triple empate si los tucumanos empataban y se daban los resultados mencionados recién. Defensa recibió a Rosario Central en Varela, San Martín visitaba a Almirante Brown en Isidro Casanova y Deportivo Merlo se iba a Rosario a enfrentar al descendido Tiro Federal. Con un gran marco en el Matadero, comenzaba un durísimo partido al que el Halcón no podía destrabar. Al término del primer tiempo, Merlo ganaba 1-0 en Rosario y los otros 2 partidos iban 0-0. El segundo se presentaba igual de complicado y a los 34 minutos del segundo llegaba el gol de Rosario Central que condenaba al Halcón a la promoción. Al mismo tiempo empataba Tiro Federal al Deportivo Merlo. 2 minutos más tarde Defensa empataba de penal en pies de Emiliano Romero. Hasta que a los 44 minutos del segundo tiempo llegaba el gol de Almirante Brown para que los de Casanova ganaran 1-0. Ya sobre tiempo adicional, otra vez Emiliano Romero tomaría un rebote de afuera del área para poner el 2-1, para así salir nuevamente de la promoción. En la temporada 2011-2012, el club obtuvo el 10º lugar con 54 puntos bajo el mando de Ricardo Rodríguez. Empató en los 2 vibrantes partidos que enfrentó al campeón River Plate, estando muy cerca de ganar ambos. El primero, como visitante en cancha de San Lorenzo terminó 2-2, y el segundo, como local en el Estadio Ciudad de La Plata terminó 3-3. Además tuvo al goleador del torneo, el uruguayo Piriz Alves. En la temporada 2012-2013 el equipo terminó en el 6º lugar, ilusionando a los hinchas. Finalmente, en la temporada 2013-2014, con una brillante campaña del equipo de Diego Coca, el equipo terminó en el 2º lugar con 75 puntos, a 3 del campeón Banfield. Una de las figuras del equipo que realizó esta brillante campaña fue el goleador del torneo, Juan Martín Lucero, que convirtió 24 goles. Instalaciones Predio Bosques. Ubicado en Avenida Calchaquí km 28,5, exruta N2, Florencio Varela en abril del 2005, cuando Defensa y Justicia vendió su vieja sede de la Avenida San Martín, y con el dinero que había ingresado por esta venta adquirió un predio de 12,5 hectáreas sobre la ruta Prof. N36. Este predio alberga un complejo deportivo de alto rendimiento. El complejo no solo es usado por Defensa y Justicia, sino que también es utilizado para entrenar y realizar pretemporadas por clubes argentinos y del exterior como Independiente, Racing, Godoy Cruz, Libertad, Paraguay, Racing, Uruguay, Deportes Concepción, Chile, Kansas City Wizards, Estados Unidos, y seleccionados como el Sub-17 de Paraguay, Panamá y Guatemala, entre otros combinados que han utilizado el complejo de Bosques. El complejo está dividido en 2 partes por un arroyo. El margen izquierdo del arroyo, el sector recreativo, está compuesto por una pileta o un quinchó para 100 personas, una cancha de fútbol 5, una cancha de pádel, una casa que actualmente se encuentra deshabitada. El margen derecho es el denominado de alto rendimiento. Cuenta con 3 canchas de fútbol, de las cuales 2 se encuentran alambradas y son de medidas reglamentarias de AFA. La tercer cancha es utilizada los días de lluvia, para no dañar las canchas oficiales, 2 canchas de fútbol 7, 9 canchas de fútbol 5, iluminación para actividades nocturnas, césped natural, una cancha de hockey, 2 vestuarios.
Los dos vestuarios se encuentran equipados con todas las comodidades, cada uno con utilería independiente y sala médica. Gimnasio completo, con equipos de avanzada, que incluye un jacuzzi y un sauna. Complejo hotelero que cuenta con 52 habitaciones, las cuales pueden acondicionarse como cuartos dobles o triples, con una capacidad de 130 huéspedes. Todas las habitaciones poseen televisión por cable, sistema de calefacción y aire acondicionado, teléfono con discado directo y baño privado. Restaurante para 150 personas, con una cocina acondicionada para poder alimentar 2 planteles completos al mismo tiempo. Posee una sala de juegos con un plasma donde se puede ver televisión o jugar a la PlayStation, un salón de conferencias. En el mismo se han realizado congresos, exposiciones, muestras pictóricas, etc. El estadio se encuentra ubicado en Gobernador Costa. El mismo fue inaugurado en 1978, y a lo largo de los años ha recibido distintas mejoras. Hoy en día tiene una capacidad para aproximadamente 12.000 personas, y es un estadio íntegro de cemento. El mismo cuenta con 2 tribunas populares, una en cada cabecera. En uno de sus laterales se ubican los vestuarios, local, visitante, árbitros, salas médicas, boleterías y la utilería. Además, este sector cuenta con una nueva platea inaugurada el 23 de febrero de 2015 en el partido contra San Lorenzo. En el otro posee la platea, así como un sector destinado a cabinas de prensa. En el 2008 se desmanteló la vieja platea de madera y se construyó una nueva platea de cemento con butacas individuales, con una muy buena estética. El sector de prensa es de 2 pisos, cuenta con 12 cabinas de prensa y 2 palcos. En el 2011 se encaró el proyecto de agrandar el sector de palcos, como así también las cabinas de transmisión, y se inauguró la iluminación del estadio, que cuenta con 6 columnas de iluminación. En el 2014, por la gran concurrencia de hinchas del Halcón, se decidió realizar la ampliación de la tribuna visitante del estadio. En el comienzo de la temporada 2015, se inauguraron las plateas nuevas del estadio. Con capacidad para 1000 personas aproximadamente. Ese sector cuenta con buffet, sector de merchandising del club, y por debajo se construyeron los nuevos vestuarios para el equipo local